Pero es que el tema es que gracias, Pelegrín, por esa participación. Gracias, Pelegrín. Darle las felicitaciones por parte de Bienvenido a don Pelegrín Castillo por el análisis profundo. Bienvenido, se está gozando. Envía sus felicitaciones. Bien, escuchamos hace un momento esgrimir el término espacio vital para alegar la participación, espacio vital o Lebensraum en alemán, para justificar una acción de la Federación Rusa y con ello de Putin. Hay que tener en cuenta que el concepto de Lebensraum, espacio vital, que aunque no es de Friedrich Nasser, es un concepto geopolítico, no justifica una intervención, no justifica la violación a una soberanía, porque espacio vital es un asunto que está contenido no la justifica, pero dentro del espacio que controla un estado determinado, pero las áreas de influencia y las áreas de interés no pueden ser afectadas como que están contenidas dentro de otro estado. Eso, dentro del contexto de lo que es la geopolítica, hay que tenerlo bien claro. Vamos a aprovechar ahora, después de haber escuchado las reflexiones y casi las conclusiones de Pelegrín. Ahí está todo junto. Reflexiones y conclusiones. Porque Pelegrín lamentablemente tiene poco tiempo para dedicarnos en la mañana de hoy. Vamos a dar la palabra a uno de los representantes de la Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para que haya un contrapeso en ese sentido. A ver qué nos dice María Yolanda Escalante en relación a lo que hemos tratado aquí. Señores, tengo tantas anotaciones porque los comentarios de ustedes provocan. Tiene 15 minutos, María Yolanda. ¿En serio? Bueno, déjenme no imitar al Comando Núñez allá, ¿no? Y tratar de sintetizar. Mire, el tema de crisis de la democracia en derechos humanos invita a analizar 3 variables. La cuestión crisis, la cuestión democracia, que ya estamos hace rato metida en ella, y la parte de los derechos humanos. Entonces, para poder entender si en una situación, un país determinado, realmente es una crisis, hay que entender el concepto como tal. Y ahí yo me sumo a uno de los sociólogos de la UNAM, el profesor Velasco, cuando dice que crisis es como esa magnificación, es como el grado superlativo de lo que está pasando. Con esto quiero decir que no necesariamente todas las deficiencias que se presentan en una nación relativa a la democracia son crisis. Pueden ser asuntos momentáneos, que no necesariamente lleguen a ser crisis. Ahora hay que tomar en cuenta la gravedad del asunto, para nosotros decir, bueno, en esa nación sí hay una crisis de la democracia. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, cuando ganó Biden en Estados Unidos, que Donald Trump se manifestó diciendo que era un fraude. ¿Podríamos hablar de crisis en ese momento? No. En ese momento no estamos en una crisis. Hay una alteración del orden por un tema de una persona que no está convencida o que de alguna forma quiere llamar la atención, pero no necesariamente es una crisis. Entonces habría que ver. Una persona con 80 millones de votos atrás. Exacto, pero no necesariamente una crisis, porque inclusive su asunto fue temporero, y llamó el tema del Capitolio y todo lo demás, pero fue temporero. Entonces hay que ver, exacto, prolongado y que prácticamente irreversible en ese momento. Entonces hay que analizar la afectación sobre todo de los derechos humanos, para nosotros decir que realmente esa democracia está en una situación de crisis. Y es lo que está pasando en algunas partes del mundo, sobre todo en los estados occidentalistas. Porque esta idea de derechos humanos y democracia es una idea más arraigada en lo occidental, a pesar de que ha nacido en Atenas, como ha dicho el profesor, y venía de allí el tema de la democracia, que a propósito del comentario que usted hizo en la mañana, decía usted que solo los hombres participaban en los procesos democráticos. Más extremo aún, solo los hombres que eran considerados ciudadanos, porque habían hombres que no eran considerados ciudadanos como tal, y la mujer, ¿para qué les cuento? Ni siquiera se citaba ese elemento, porque solo era una máquina de placer y de multiplicar la existencia. O sea que, aclarado este punto. Entonces, referirse a derechos humanos, y para nosotros poder comprender la importancia de los derechos humanos en los países que han adoptado esta ideología,
y que lo que persigue es que esta ideología o esta teoría se multiplique, pero que se multiplique no por imposición de derecho, sino de manera gradual y paulatina, que vaya llegando a los diferentes escenarios, no en contra de la cultura de ese escenario o de esa nación, sino que se vaya imponiendo de manera gradual y paulatina. Porque cuando ocurre de manera golpeante, entonces no estaríamos hablando de derechos humanos, estaríamos hablando de otras figuras jurídicas, pero no de derechos humanos. Porque los derechos humanos lo que buscan es tratar de civilizar a los que conducen una nación, porque esto tiene mucho que ver con la voluntad de los líderes de los estados. Claro. Porque María Yolanda, civilizar y sensibilizar. Sí, claro, el civismo, ahí entra la parte de esa sensibilización, de esa empatía, de pensar en el otro, de la protección de la dignidad humana de ese colectivo social que se supone que está a tu cargo, pero es llevar a ese líder de ese estado a respetar esos derechos humanos y esas garantías fundamentales que nacen desde la idea de esa primera propuesta que hace en los Estados Unidos, precisamente a cargo de Woodrow Wilson. A pesar de que la reflexión que hizo el profesor Zambén, y fue una imposición, vino con la imposición del tema de derechos humanos. Sin embargo, el concepto después de la Segunda Guerra Mundial fue parte de las imposiciones, o ha sido parte de las imposiciones. Si viene como una imposición, sin embargo es la parte positiva. Para nosotros poder entender que el hombre tiene un valor en sí mismo y que el Estado de ninguna manera puede utilizar al hombre como un medio para lograr sus objetivos, porque es un ser autónomo, con capacidad de autodeterminación, con raciocinio, capaz de tomar sus propias decisiones. Entonces esa idea nace de allí como una imposición, sin embargo es la parte positiva de toda esta evolución que ha tenido la humanidad. Nace el derecho natural. No viene desde antes del Estado, que a propósito... Y si hay una violación que yo hago. Ahí vamos por parte. Por ejemplo, fuera del aire usted tenía una discusión, derechos humanos, Estado, derechos humanos. ¿Qué hay primero? Antes de que existiera la figura Estado, que es una de las primeras figuras, está el concepto de derechos humanos, aunque concretamente no existiera como teoría, pero en la práctica de la humanidad los derechos humanos ya estaban, y han estado desde siempre, porque primero los derechos humanos son naturales. Ahora, el profesor Peregrín decía, pero para que esos derechos naturales tengan esas garantías y esa protección, entonces el Estado debe estar ahí para darle forma. Me explico. Yo tengo un hijo, y ese hijo naturalmente, porque tiene un derecho natural, tiene derecho a un nombre. Ahora, para yo poder hacer exigible el derecho a un nombre de ese individuo, para yo poder hacer exigible, porque soy titular de derecho, esos derechos, el Estado tiene que estar ahí para proveerme esos recursos jurídicos y administrativos donde yo pueda registrar ese menor y darle ese derecho al nombre. Porque si sencillamente me voy a quedar en un derecho natural, que es la concepción más simple de los derechos humanos. Ahora usted me hace una pregunta. ¿Estarán Maduro oyendo? Si hay una violación de derechos humanos, ¿qué hago? Es bastante complejo. Va a depender mucho del relativismo cultural, del relativismo político, del relativismo religioso, económico, cómo yo pueda exigirle al Estado que me garantice tal o cual derecho. Porque los derechos no funcionan, los derechos humanos no funcionan de la misma manera en todos los estados. Va a depender mucho de ese elemento político, y por eso ese tema de la democracia tiene una incidencia extraordinaria en la forma en la que tú me puedes aprobar, cubrir, refrendar, salvaguardar mis derechos humanos. Entonces, si el sistema político constituye una barrera que no lo va a desmontar los derechos humanos, sino que lo va a desmontar la misma sociedad con el paso del tiempo, que es la que le va a ir dando reconocimiento a ciertos derechos, entonces va a caminar en la medida en que esos líderes de los estados manejen ese sistema político. Así funciona. María Yolanda, en el caso de Venezuela, ¿qué podríamos decir en cuanto a lo que son los derechos humanos? En el tema de Venezuela, y no lo vemos desde ahora, sino lo vemos desde las elecciones anteriores que se han tenido, hay una demostración de que la democracia no es solamente ir a unas urnas, elegir y ser elegido. Es que el tema de la democracia ahora y su debilidad no es un gobierno de facto. No, la democracia tiene varios puntos que la hacen débil ahora. Uno de los puntos es el tema de corrupción. Uno de los puntos es el clientelismo político. ¿Qué tal están mis relaciones contigo y cómo yo puedo socavar esa independencia de poderes? El mismo capitalismo. Ajá. Entonces lo que hay ahora es una corrupción de la democracia.
La democracia está ahí. Desde que tú me dices que hay unas elecciones libres, directas, participativas, democráticas, un voto digital y que yo tengo la posibilidad de hacer ese conteo sin ningún problema, estoy dando la apariencia de que existe una real democracia. Pero ojo, es que en la democracia hay una figura que es parte de la erupción de la democracia, que es el personalismo, es el populismo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta ahora que nacen figuras que son propias de una elección democrática y luego están allí. Y ese amor al poder, que otro de los elementos que corroe la democracia, me hace quedarme allí. Abrazo un populismo y aprovecho de la necesidad que tiene ese colectivo e intento seguir rompiendo el marco legal y la institucionalidad dentro del Estado porque tengo que quedarme allí. Una preguntita. Y es de eso que se aprovechan la mayoría de los líderes que están basados en ese populismo, que es la parte moderna que se está dando ahora con la democracia. ¿El régimen de Venezuela, usted considera, después de ese brillante análisis que ha hecho, ha estado violando los derechos humanos? El tema de violación de derechos humanos hay que verlo desde varios puntos de vista. Pero me gustaría que hubiera primero un sí o un no. Una pregunta cerrada. El régimen de Maduro está violando los derechos humanos. Darle un sí o no es relativo. Es relativo. No hay una respuesta absoluta. Mire, es relativo. Una de las cuestiones. Eso no es. Mire, ¿qué categoría? Venga, voy. Ahí es que voy. Donde quiera hay violación. Vamos a permitir, donde quiera hay violación de derechos humanos. Señores, comenzando, que hay violación de derechos humanos. Ustedes eso inscriben a Maduro. Yo le digo a ustedes, los sistemas carcelarios, comenzando por Venezuela, hay violación de derechos humanos. El simple hecho de haber denunciado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que permitía que un individuo que no se sentía apoyado por el sistema de justicia de Venezuela y haya decidido cortar toda relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya está limitando ese accionar judicial que tienen los individuos para la protección de sus derechos humanos. Entonces, ¿sí lo porque es una libertad soberana que tiene el Estado de decidir salir. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, para nosotros constituye un alejamiento de esa ciudadanía, de ese sistema de protección de derechos humanos. Lo que puede dejar en condición de vulnerabilidad a aquellos que buscan protección de derechos humanos más allá de la institucionalidad del Estado. Porque imagínese usted, si una de estas figuras, que eso, conforme los medios internacionales están siendo perseguidas por el régimen, decide buscar protección dentro del Estado y sencillamente el régimen, la figura responde, el Tribunal Constitucional responde a los intereses del gobierno, va a haber una respuesta negativa para esos individuos que buscan protección. El problema desde nuestra óptica del derecho internacional, entonces, ¿con qué se queda ese individuo que el sistema de justicia no le dio una respuesta satisfactoria? No puede acudir a una instancia internacional como la que le provee la OEA. Entonces ahí desde ese punto de vista entendemos que hay una limitación. El derecho a la rebelión es un derecho. El derecho a la protesta. A la rebelión. El derecho a la protesta pacífica. El derecho a la rebelión, a clamar a los cielos, como decía John Locke. Sí, pero de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, no hablamos de derecho a rebelión. Hablamos de derecho a la protesta, el derecho a la huelga, el derecho a la sindicación, el derecho a reclamar que se me cumpla con mis libertades fundamentales. Por favor. De eso se trata. Que se me cumpla, pero por favor. No, es que no es una dádiva del Estado, es una obligación del Estado, y es por eso que surge en ese pensamiento liberal ese tipo de obligación, porque los derechos humanos lo que buscan no es un tema de usted contra mí, es un tema de que el Estado me provea mis derechos sin limitaciones. Yo estoy y por eso una de las sin limitaciones. No provee legitimidad del Estado. Sí. El viaje es inverso. No, pero que el Estado es que el Estado tiene la responsabilidad de proveerme esos derechos conforme proveerlos y garantizarlos y satisfacerlos. Mire qué pasa. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Déjeme explicarle esta parte, porque es un tema de complejidad de derechos humanos. Dame un segundito, María Yolanda. En las constituciones de los estados, normalmente, hay en sus primeros articulados, hay una serie de facultades. Hablamos dentro del esquema de lo que es el sistema democrático, donde el Estado es garante de derechos y al garantizarlo tiene que proveer facilidades para que esos derechos
se cumplan. Ahora, en el caso de Venezuela, en el caso de Venezuela, no vemos un Estado garantista de derechos. Y al no ser un Estado garantista de derechos, los derechos están de vacaciones. No, es un violador de los derechos. No, los derechos están ahí. Es que Lo que no está es la garantía del Estado. Están intervenidos por el mismo Estado, que el Estado no lo está garantizando. El Estado policial. Y entonces se convierte prácticamente en un caos. Déjeme, antes de darle la participación, déjeme aclararle un puntito aquí, el tema de proveer. Dijimos que los derechos son naturales. Naturalmente usted tiene ese conjunto de derechos. Mientras más nace derecho, más derechos tengo. Yo lo acumulo, son históricos, ¿no? Eso se van sumando. Eso es de luz naturalista. Desde la concepción jurídica, el Estado tiene varias responsabilidades. Y una de ellas es proveer. Sí. ¿Con qué tú me vas a garantizar esos derechos? Señores, con los recursos jurídicos y administrativos que me vas a poner a la disposición. Garantizar. Sí. ¿Y con qué lo vas a garantizar? A través de las normas legales que tú tienes allí, que es la parte de legitimidad y es la parte de legalidad a la que el mismo Estado se va a someter. Investigar, perseguir y sancionar. Esa es la responsabilidad general del Estado. No. Creamos nosotros. Él lo sanciona. Pero quien lo cree es el Estado. El mismo Estado se pone la camisa de fuerza. Si el Estado no está dispuesto a someterse a esa legalidad y a esa legitimidad, entonces mis derechos humanos se van a quedar en naturalismo y no van a tener una protección por parte de ese ente jurídico que me debe dar a mí esa salvaguarda. Precisamente por lo que está sucediendo en Venezuela es que nace el positivismo, es que se hace necesaria la acción normativa del Estado y la participación del Estado en esa triple función de garantizar, proveer y respetar los derechos humanos. Sí, ella tenía una pregunta, siento que me ha robado 5 minutos, me lo van a dar, ¿verdad? Sí, porque yo voy atrás y voy a hablar como ciudadana. Sí. Si nosotros tenemos desde el Estado derechos que ellos deben cubrir, como son los básicos, hablo de incluso de la parte médica, la parte de seguridad y todos estos que vienen siendo parte social, no los tenemos cubiertos. El pueblo generalmente se manifiesta, como lo hemos visto, a través de protestas, a través de alzar la voz en diferentes escenarios. Sí. ¿En qué momento intervienen los derechos humanos en Venezuela y qué es lo que los limita a que no haya una acción más sólida para resolver la realidad que vive el venezolano? Estamos hablando ahora de responsabilidad de la comunidad internacional, que es lo que interpreto. Todo lo que hace la comunidad internacional, que a veces me preocupa, que la gente dice, pero ¿qué hace que la OEA no ha entrado? ¿Qué hace que la ONU no interviene? Señores, todo eso está escrito. Sí, que eso es parte de la ONU. Ajá. Pero que todo está escrito, y lo que está escrito está en base a un nuevo orden que ocurrió en 1945 y que ha llegado el momento de que la comunidad internacional revise todo ese escrito, pero se hace muy difícil con los vencedores sobre los vencidos. Es un tema que favorece a aquellos que en ese momento tuvieron esa ganancia de causa. 4 veces se ha llamado a la reforma de la Organización de las Naciones Unidas para que esos 5 que controlan hagan un cambio y no se ha logrado. No se ha logrado, porque usted sabe cuál es el papel, ¿no? Imperialista, hegemónico, de élite que tengo allí. Constituye un Estado mayor que voy a controlar durante un rato. Entonces se hace difícil partiendo de ese momento. Invito a que lean un informe que tiene Amnistía Internacional haciendo la crítica a la comunidad internacional diciendo, muchas veces criticaste sobre los conflictos armados que se dan en otros escenarios geográficos continentales, sin embargo ahora lo tenemos en la puerta de la casa con Rusia-Ucrania, que es un tema occidental, y no ha podido la comunidad internacional hacer más allá. Lo mismo pasa con Venezuela. Lo mismo pasa con otra situación donde las cuestiones de gobierno sean convulsas. ¿Por qué no interviene la comunidad internacional automáticamente? Porque el rol de la comunidad internacional está escrito en sus cartas organizacionales. Y todo es un tema procedimental. Es un tema procedimental. Ahora mismo, si no hay una violación sistemática y continua de derechos humanos, no tiene ese Consejo de Seguridad, que es el único órgano legítimamente autorizado para poder intervenir en el escenario de un Estado. Y antes de intervenir tiene que agotar otros procesos. Un llamado de atención, una resolución, creamos un embargo, sanciones particulares por parte de los Estados, el mismo Consejo de Seguridad te aplica sanciones, pero no puede intervenir si no es con la aquiescencia del Estado. Lo mismo ocurre con la Organización de Estados Americanos. Si hay una ingobernabilidad y una situación sistemática y
continua y violación de derechos políticos, este régimen político se ve, o la voluntad política del pueblo se ve afectada, no puede la OEA decir, estoy aquí en el aeropuerto, ábrame las puertas. No, es una cuestión de que tiene que ser con la aquiescencia del mismo Estado. Entonces, y ahí entro en las doctrinas anteriores de Estrada y las doctrinas Tobar, que todavía se mantiene, es un tema de respeto al principio de la no injerencia y a la no intervención. Aunque, para finalizar, ese principio de no injerencia y no intervención se ve flexibilizado cuando hablamos de derechos humanos, y eso puede traer entonces una participación más activa de la comunidad internacional, pero conforme a lo que está escrito en una Carta Democrática Interamericana, en una Carta de creación de la OEA o en una Carta de creación de la Organización de Naciones Unidas. Y no pueden hacer más allá de lo que ese rol que está ahí escrito y de lo que la voluntad de los estados primero han establecido en esos documentos internacionales. Gracias, María Yolanda, por esa intervención.